Buenas noches. Se paró. Los que estáis cansados, ya os he sugerido que os pongáis en seiza, si sois capaces, o en un banco, una banqueta dura, con la espalda bien derecha. Si aún os dormís, iros a la cama. Quiere decir que no habéis previsto la sesión. Si estuvierais aquí, os daría sabroso aquí os saco. ¿Alguno tiene algo que comentar? Otra vez se paró. Gente. Sago, Isirio, Susín, José, Maite, Jonsín, Rui, Alex, Sinkai, Suso, Flor, Pedro y David. 18. Me faltan estos. Bueno, pues vamos allá. Meditaciones modernas. Cosa que estoy oyendo frecuentemente, lo mismo que es una habitación muy zen. Yo no sé de dónde sacan esas calificaciones, porque las veces que lo he visto, pues están llenas de cuadros y de jarrones y de flores y de alfombras y de todo. Y esto lo mismo. Los usuarios llaman meditación a cualquier actividad en la que no pienses. ¿Por qué? Porque corres un grave riesgo en cuanto te distraigas. Por ejemplo, los deportes fuertes como el surf, las drogas, el motocross, el trato con animales peligrosos como cobras o cocodrilos, escorpiones, ciertos bailes, la escalada, o pintar, o hacer música, o segar. Estos dicen, a mí se me olvida todo, no pienso en nada. Los que confundís esto con el zen, pues estáis muy confundidos. No consiste solo en no pensar. La práctica. El zen no tiene nada en contra del pensamiento. Se trata de que el pensamiento sea ajustado a la práctica, al camino. ¿Algún comentario? Y para eso hay que regenerar el sistema. Es decir, entrar en la realidad. No suprimir la ilusión, sino entrar en la realidad. ¿Algún comentario? ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? José Gaso, Sago Gaso, Sosín Gaso, Sinkai Gaso, Maite Gaso, David Gaso y Pedro Gaso. Otra vez la cultura. Si cultura es lo que se transmite, que es de utilidad supervivencial, como modelos de comportamiento,
Por ejemplo, la política, la televisión, la radio, los periódicos y revistas, el teatro, el fútbol, la cocina, el vestido, los toros, y así se puede seguir con más costumbres propias de cada país. Las muestras de lo que la cultura interpreta de la realidad y su uso son deformantes, son condicionantes. La escasa proporción, hemos cambiado las luces y no veo, la proporción de hipocresía, grosería, falta de calidad, están educando en la codicia, la apariencia, el engaño, el consumo, la corrupción, y lo comprenderemos a poco que reflexionemos. En esos presupuestos, aunque cueste la vida a todos los seres vivos, incluidos sus descendientes, esta aberración individual, condicionante por las culturas y condicionada por las culturas del desarrollo y el consumo, desconocen otros valores. La llamada cultura ha ido inclinándose hacia modelos productivos de cantidad y dinero, ambición de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Las aspiraciones humanas de medio mundo se basan en el desprecio y en la esclavización, la cosificación, etc. Solo unos pocos comprenden estas palabras y tratan de llevarlas a la práctica, indudablemente. Es necesaria una revolución de los valores, al menos individualmente. Otra cosa sería política o creer en las artes convencionales. Y el Zen cuenta con los recursos, metodologías y experiencias adecuadas para hacerlo, para sobrevivir sin interferir en ningún aspecto de la vida cósmica. Al sobrevivir al cazurrismo chato de todos los niveles sociales, salvo excepciones que no tienen ningún peso. Hace 30 años que se estudia la violencia desde el punto de vista genético y se han aislado y se han relacionado cromosomas X y Y. Y ahora recientemente se ha descubierto otro gen, la monoaminoxidasa A. Pues las culturas son facilitadoras del desarrollo de estas características genéticas descritas. Todo el mundo puede observar la inseguridad en las calles, la violencia,
los sistemas de los que ahora hablaremos un poco, refiriéndome a los modelos de imitación jóvenes, mujeres, hombres están copiando la estética de los grupos subculturales en los vestidos, ¿cómo se llaman estas pinturas de la piel? Los tatuajes, el cuidado del cuerpo, actitudes desvergonzadas, de presunción de la falta de respeto. Es decir, la gente se salta las reglas, y cuando se saltan las reglas convivenciales, pues entra en el delito. Los delitos no se habla de ellos. Pero son el resultado de la asimilación de modelos de comportamiento vigentes, callejeros, sin ningún tipo de frenos de otros valores que frenen esas conductas. Ahora comentaré algo sobre la libertad, que es lo que parece que la gente aprecia especialmente, el nuevo significado de la libertad. Como digo, está siendo la copia de modelos fáciles y transgresores de grupos poco tiempo atrás considerados impresentables por tópicos, por vulgares, por irrespetuosos, indisciplinados y molestos. El espacio estaba disponible, pero había que tener pocos escrúpulos y menos recursos. Pero ellos me refiero a los que imitan este tipo de comportamientos, de fórmulas, sin valores de frenaje, pues son los que tienen las ideas. Lo vemos en la televisión todos los días. Ideas o como se quieran llamar. No concretaré más porque sabéis a lo que me refiero. Así se entiende hoy la libertad en general. La libertad de hacer cada uno lo que le dé la gana. Insistiré enseguida en otras formas de libertad verdaderamente traumáticas para las personas que no las comparten. Esto significa incoherencia, falta de cohesión social, debilidad, etc. Sigo sumando factores alrededor del mundo y de los egos, de manera que cada vez sea más sencillo reconocer cómo funciona la dodécuple cadena
del condicionamiento dependiente, es decir, de la construcción del ego, porque enseguida voy a comentar que mientras la mente humana esté identificada con su ego, lo que va a hacer es cosificarlo todo, convertirlo en cosa, ponerle nombre. Y las cosas están para usarlas como uno le dé la gana. Dicen estos amantes de lo que ellos llaman libertad. Más evolución. Durante la primera etapa de la construcción del ego, la mayor parte estamos ocupados, tenemos la mente ocupada por este tipo de deseos, sueños, proyectos, ilusiones. Lo digo por situar esquemáticamente la evolución de la mente. En la segunda etapa, así que en la primera, los deseos, los sueños, proyectos, ilusiones. La segunda etapa en la segunda etapa se añade en mayor o menor proporción de sujetos el interés por los porqués y los paraqués, o sea, causas y consecuencias de lo que nos ocurre, y una escasísima proporción utiliza el conocimiento sobre las causas de su conducta. Ni siquiera sobre las consecuencias de sus sueños, pensamientos, deseos, objetivos, etc. Y en la tercera etapa, ya en una proporción mínima, su interés se centra no en objetivos, ni en el cómo, ni en el para qué. Ni en el por qué, ni en el para qué, sino en el cómo. Cómo hacer las cosas que nos suceden. Si sabemos el cómo, los porqués y los paraqués tienden a olvidarse, lo cual proporciona tranquilidad, lucidez y equilibrio. Pero a esta tercera etapa accede muy poca gente. Muy poca. ¿Por qué? Porque el apego a los sueños funciona con extraordinaria fuerza. Más sobre los mismos temas. Seguimos con el ego. La queja social. Es habitual que los ciudadanos de todas las clases protesten y exijan a los gobiernos según sus deseos e intereses, despreciando los intereses, la salud y el bienestar del resto de sus conciudadanos. Se presume de no hacer caso de lo que no gusta y se justifica con razonamientos emocionales. Es decir, preferimos vivir en un país con leyes, pero cuando las leyes nos afectan emocionalmente, pretendemos que saltarlas, que con nosotros no funcione. Esto es la cultura general, que no es cultura, o es contracultura o anticultura, o como se quiera denominar, o una degeneración de la cultura, muy lejos de un estado de madurez manifiesto. Más, son lo mismo.
Sobre los deseos. Los deseos deforman las cosas. Todos tenemos experiencia de una película muy deseada que no nos pareció tan buena. Una noticia esperada, una comida, un encuentro deseado. Dicen en China que las cosas no son tan buenas como se desean, ni tan malas como se temen. Desear deforma, porque se trata de un prejuicio, un juicio anterior a la experiencia, un prejuicio, una previsión, un sueño, algo irreal construido en la mente con la imaginación, con los mejores y más falsas especias, porque nada de lo pensado existe. Así es que desear es hacer películas personales. Los demás. Los demás son un buen camuflaje para buenas gentes. Gentes de buena ley, de buenos sentimientos, caritativos, etcétera, etcétera. Los demás. Con camuflaje quiero dar a entender que buscan la satisfacción de la buena obra, metiendo las manos en la existencia de los demás, sin haberlas metido antes en su propia existencia. ¿Cómo puede ayudar a otros el que no sabe ayudarse a sí mismo? Yo recomiendo a los simpatizantes del Zen que aprendan a hacer su pan y a comer su pan. Es lo mismo que esto, con las manos. Son dos asuntos, son los asuntos con los cuales buscar satisfacción a sus inclinaciones y no ocuparse de sí mismos. Estos autoengaños están disfrazados de bondad, así el ego ignorante se refuerza. Cada uno habría de preguntárselo a sí mismo y separar claramente la idea de hacer el bien a otros y estarse abanicando. Continúo dando datos sobre la desmitificación del ego. Desmitificación. De manera que podamos desapegarnos de lo que antes creíamos que era yo mismo. Algo sobre incompatibilidades. Algunos practican métodos distintos, técnicas importadas que han hecho moda, otros religiones convencionales, y os preguntáis algunos si son incompatibles con el Zen. El Zen, la conciencia búdica, es anterior a las palabras. Nuestra naturaleza comprende o corresponde, mejor dicho, al último ser vivo aparecido, somos nosotros, en la evolución, y que sepamos, y desde este punto de vista no puede haber contradicción, puesto que las
contradicciones tan solo en la mente, que piensa de manera dualista en términos elementales antagónicos, dualistas o opuestos. Desde el ego, cada cual tiene que descubrir lo kármico, es decir, lo positivo o negativo de sus condicionamientos, de sus aprendizajes, referentes a lo que practica. Pero no tiene que hacer esfuerzos de voluntad para prescindir de nada. Si crea apego, si creencias, enseñanzas, disciplinas crean apego, es decir, si limitan, si comportamentalizan, si cuadriculan, si hacen fronteras, si separan en profundidad, pero en superficie es igual, serán cosas que pierdan fuerza y caigan como todos los apoyos superfluos. El maestro Narita decía: no coger nada, no dejar nada. Este era mi honorable maestro, Suyu Narita Roshi. No cojas nada, no dejes nada, solo practica. Y entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere el budista zen? El budista zen no quiere nada, no busca afecto, agradecimiento, dinero, admiración, prestigio, medallas, ser feliz, vivir mucho tiempo, tener amigos, nada de eso. Y ningún otro objetivo propio del ego. Porque su conciencia profunda está ligada al cosmos. Esto parece grandilocuente, pero no lo es. Es decir, necesita alimentación, descanso, etc. El desapego propio de la práctica funciona así. Nada personal. Las cosas tal cual son, tal como suceden. Son abrazadas sin queja o con ella, pero son saboreadas, podríamos decir, con todo nuestra mente y nuestro cuerpo, a veces rechinando. Una niña le preguntó a un viejo practicante, a un maestro zen, dice: ¿en qué consiste el budismo? Y el maestro dijo: en hacer el bien y evitar el mal. Dice: pero eso, la niña dice, lo sabemos todos, hasta desde pequeños. Y dice: sí, sí. Pero a mí, con tantos años, todavía me cuesta. Claro que el maestro no se refería al bien y al mal kármicos, condicionados, sino a estar en el camino o fuera de él. Evolución de la consciencia. Un pasito más. Solo el que perciba que su ego y el mundo son ilusorios, no reales, solo el que perciba eso, solo percibir eso, puede comenzar el camino del despertar. El resto está bien tal y como están, identificados con su ego.
Solo cada uno puede decidirlo. Nadie va a seguir el camino porque otro se lo aconseje, o por obligación, como se hace con ciertas disciplinas y enseñanzas que han sido y son impuestas. Enseguida más sobre la evolución de la conciencia. ¿Algún comentario? Sí. Sobre si se oye bien, Sosin dijo que sí. Sago se oye defectuoso. Maite, a veces el sonido se entrecorta un poco, se ve bien, Gaso. Ha entrado Sobón, Pedro y Carles. ¿Carles? Carles. Es nuevo. Es nuevo. Carles, ¿qué sentido tiene la vida para usted? ¿Quién pregunta? Carles. Ya, convendría que leyeras mis libros y sobre todo que no hagas preguntas personales. Si yo te conteste lo que te contesto desde mí y a ti no te va a servir. Tienes tú que comprobarlo, que verificarlo. Es decir, comprobar si es verdad o no. Bien entrado. En cualquier caso, el Zen se ocupa de la vida y la vida no es opinable, la vida es para vivirla, no es para hacer filosofías, ni buscarles sentidos literarios, ni enjundias. Se trata de ponernos a vivir de una vez. ¿Qué decías? Bien entrado. Y Jonsín. Había salido, Jonsín. Sí. Bueno, otro poco más sobre coherencia y expresión. Seguimos una andadura progresiva. Coherencia y expresión. Suelo decir que cada uno expresa a través de sus palabras, pero más aún con sus gestos, movimientos, ritmos, fuerza. Se expresa a sí mismo. Decimos quiénes somos. Subrayado. Vamos diciendo por ahí quiénes somos sin hablar. Hagamos lo que hagamos. Vamos explicándonos constantemente. De esta manera manifestamos el grado de profundidad de nuestro espíritu inconscientemente. Y así es como el maestro percibe nuestra evolución sin necesidad de hablarnos, preguntar. En la espiritualidad, la propia naturaleza encuentra un camino de coherencia y armonía, a veces entre los pensamientos, los sentimientos y los hechos. Se ponen en línea, son coherentes. Es decir, se hacen uno, los cuales se manifiestan en todo, como en las relaciones con las cosas y los seres, sin discriminación alguna. El que es cuidadoso con las plantas, con los animales, con el agua, lo es con las personas. Pero en primer lugar, con el ego, con el pensamiento vulgar, hemos de entender que la coherencia es la relación directa entre pensamientos, sentimientos y hechos. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay muchas personas que hablan según sus deseos, sienten coherentemente, no actúan, en el momento siguiente piensan otra cosa, remueven sus sentimientos y lo único que consiguen es un alto grado de confusión y de inseguridad.
porque no se creen nada de sí mismos, o mejor dicho, de su ego. Esta es una experiencia importante. Comprobar que su ego no es fiable, que cambia con la dirección del viento. Que ahora le parece muy importante una cosa y el segundo otra. Todo esto es incoherencia. Y las personas de espíritu profundo no establecen discriminaciones en el trato con las cosas, con los seres vivos, con las personas. No discriminación. Discriminación, acordados de los 5 pasos, Go-I. Discriminación, no discriminación, discriminación y no discriminación, no discriminación y sin embargo discriminación, ni discriminación ni no discriminación, más allá de las combinaciones, más allá de los dualismos. ¿Os sugiere algo? Carlas, gracias. Sago, juego. Y tú lo abarca todo. Vamos a ver esto, ¿qué es? ¿Qué? Y Sirion. Sí, pero no sé explicarlo, ¿verdad? El espíritu lo abarca todo. Empecemos por la terminología. ¿Qué entendemos por espíritu? La comunicación con el cosmos a través de la práctica de las enseñanzas de Buda. Es decir, encontrar nuestro lugar, nuestra propia naturaleza en el cosmos. Esa comunicación, esa experiencia del camino, eso es lo que llamamos verdadero yo, auténtico yo o espíritu. Todos son palabras para tantear en la oscuridad. Todo el mundo está tratando de acceder a sí mismo por medio de la belleza, la fuerza, el conocimiento, la bondad, la seguridad, el dinero, el poder. Todo el mundo lo intenta a su manera, a la manera de su ego. La cuestión resulta confusa y con combinaciones de varias, claro, de las cosas nombradas. La cuestión resulta confusa y aclarándose se aboca al camino de la evolución de nuestra mente. La mayor parte de las personas confunden la realización con lo que su mente pensante les propone, según sus aspiraciones, como por ejemplo, utilizando las situaciones nombradas antes, la belleza, la fuerza, el conocimiento, la bondad, la seguridad, el dinero y otras muchas. Cada uno ha de preguntarse cuáles son sus aspiraciones, pues sobre esas. Así que la mayor parte de las personas confunden la realización con lo que su mente pensante les propone. En resumen, seguir las aspiraciones, lo que su ego llama aspiraciones. Por ejemplo, realización. La realización consiste, para muchos, en hacer lo que les da la gana. Así es como yo me realizo, dice. Otros dicen ganar un concurso de belleza para realizarme. Otros dicen salir en televisión. Otros tener mucho dinero. Otros ser reconocidos socialmente.
otros premiados en algo, otros ser jefes de algo. Como se ve, el logro y sus consecuencias son las aspiraciones al éxito según su mente condicionada. Cada uno entiende por éxito lo que ve posible para su pensamiento, para su deseo. Igualmente, a través de la experiencia de los sufrimientos, es decir, lo mismo que nuestro ego nos propone éxitos de placer, empresas de placer, éxito en nuestros sueños, pues claro, a la hora de realizarlos, pues se acompañan de tanto más sufrimiento cuanto más fuerza ponemos en el logro. Y en esa experiencia es rica en sufrimientos, desilusiones, enfermedades, fracasos, frustraciones, etc. El espíritu se manifiesta en cada acción, solo que un ego no evolucionado se trata a sí mismo, máscara, persona, como un objeto, porque no sabe trascender su ego. Está identificado con su ego, cree que es yo mismo y entonces le obedece, sí, creyendo que el que decide es él mismo. Ya hemos recorrido un camino explicando lo de las neurohormonas, somos hijos de nuestro cerebro va recogiendo todos los datos posibles del ambiente, millones y millones, cada día utilizamos una millonésima parte de lo que nuestro cerebro recoge y con todo esto pues va estableciéndose la comprensión de que nuestro cerebro es nuestro dueño, es un robot que hace todas esas cosas para que podamos continuar sobreviviendo en el medio en que el cerebro recoge esa información. Bien. Entonces, un ego no evolucionado se trata a sí mismo como un objeto. Recordemos la conversación de hace varios días sobre la cosificación. Es decir, a cualquier cosa le ponemos un nombre y ya queda en el fichero desprovista de sus relaciones vivas con aquello con lo que se relacionaba en su ambiente. Lo tenemos en el fichero teórico del cerebro y creemos ser muy listos. Esta mente ilusoria no sabe trascender, el sujeto no sabe trascender esta mente ilusoria que convierte todo en cosa, en palabra. Por eso cuando hay lucidez, es decir, cuando se sigue las enseñanzas de Buda, aparece una lucidez de manera que cualquier acción está iluminada, porque el espíritu cósmico actúa, hagas lo que hagas. Te ocupes en lo que te ocupes. Tiene relación con lo que decía antes. Vamos manifestando nuestro espíritu en cada cosa que hacemos. Entonces, si esto es así, hagas lo que hagas, puedes estar practicando el camino. Este es el zen cotidiano, el zazen de las cosas de cada día. Es la mente real. No te ocupes, y estoy pensando en una conversación reciente con alguien que me suele hacer preguntas, no te ocupes en Sususta, no te ocupes en entender, porque entonces te cosificas en la forma de entendimiento. Al entendimiento le aplicas
tu comprensión de la cosa y ya la has congelado, ha perdido su vitalidad. No es necesario comprender con la mente que piensa, porque la mayor parte de las cosas importantes no tienen explicación. No se pueden entender porque forman parte de la vida, o son la vida, mejor dicho. El cambio ocurre del ego que no sabe superar su manía cosificadora de fichero, de robot, pero el cambio ocurre cuando el sujeto ve a su ego como un objeto. Es decir, cuando entiende la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente. Es decir, hasta ese momento el ego cosificaba todo. Bueno, pues hasta que llegue el momento en que se autocosifique, cuando se vea a sí mismo como cosa, es decir, cuando entienda cómo se construye un ego, entonces esa lucecita es el comienzo de la práctica de la realización de no otra cosa más que la mente ordinaria. Hasta ahora la mente había sido la mente ego, la mente ilusoria, pero la mente ordinaria, no extraordinaria, la ordinaria es la mente real. Bonito, ¿no? Jiji Muge Hokai, se dice en Japón. Todo se interpenetra. De ahí que la cosificación congele, rompa las relaciones. Cada cosa no está aislada y cada ser manifiesta el cosmos. Todos los estados de la mente son el mismo estado. No hemos de utilizar solo la conciencia para medir la profundidad de la realización, porque no tiene límites. Desde este aspecto, ver es no ver. Si hay armonía, el equilibrio llena todas las mentes. Esto es ver, auténticamente ver. Siki y Ku, los fenómenos y el vacío, desaparecen para manifestarse unas veces como Siki y otras como Ku, sin haber variado. El ser humano va con la corriente entre las dos orillas. El hombre cósmico y el individual se hacen uno. No hay contradicción. El experimentado encuentra a ambos y sabe juntarles. Y no tengo más que decir hoy, que ha sido demasiado. De manera que os toca, si lo queréis así. Muchos de vosotros estáis copiando las charlas para escucharlas reflexionando despacio. Kigatsuku, cayendo en la cuenta de lo que se dice, porque hemos repetido muchas veces que la escucha directa y por primera vez está tan concentrada que no se puede reflexionar. Hay que llegar a manejar la técnica del corcho en el mar. Soltarle, bajarle, soltarle, quiere decir poder reflexionar arriba en la superficie, poder profundizar y abandonar la reflexión.
El mar es uno. A cualquier nivel de conciencia es uno. Esta flexibilidad es sabiduría. Así que digo que muchos de vosotros estáis, los que más interés tenéis, claro. Los que no lo hacen es que creen que saberlo todo o no tienen ningún interés por aprender. Os estaba diciendo que muchos de vosotros grabáis o escucháis las charlas de nuevo, pero con lápiz y papel, parando cuando os interesa, etc. Es una buena práctica. Hay que hacer partícipes a todas las estructuras del ser humano en el camino, en la práctica. A ver, aportad algo más que los ojos y los oídos. ¿Marisa está? No. Se me ocurre un comentario respecto de las incompatibilidades. El que sigue el camino del Zen puede ser fácilmente identificado porque pone el camino en primer término. Es decir, es lo más importante de su existencia, aprender a vivir. Y tiene que ser intransigente, porque van a tirarle de las ropas sus relaciones, sus apegos. Y si lo consiguen, se va a dispersar, se va a cansar de tanto esfuerzo. Algún día tiene que dejar claro que debe ser respetado. Los que más nos dicen querer son los que menos nos respetan respecto a lo que no comprenden. Es decir, resultan destructivos, como todos los egos. Con esto quiero decir que hay gente que falta porque tenía una cena, porque había quedado con un amigo. No. Hay que ser duros, si no, no hay camino. El camino es exigente. Nuestra propia naturaleza nos exige despertar. Nos vamos a morir dentro de poco. Dentro de poco. Sin haber vivido. Qué ignorancia tan grande. Qué pena. Nuestra vocación fundamental es la de vivir y después todo lo demás. Todo lo demás. Y el que no lo vea así está en manos de su ego, está dominado por su ego. Esclavizado por su ego. Deformado, neurotizado por su ego, enajenado por su ego. Bueno, os toca, venga. Lo del corcho, ven, a subir arriba, conciencia media, conciencia para pensar.
buscad lo que os ha llegado a tocar, a impresionar, a afectar, aquello en lo que os habéis visto. Una mirada panorámica, a ver qué sobresale, qué arbolito, qué roca, qué montaña. Consin, ocuparse de los demás es un engaño. Maite, antes habló de no coger ni dejar nada, pero el practicante Zen ha de dejar todo aquello que no es conducente. Si tu ego pone palabras, Maite, a lo que has dicho, y a eso lo llama dejar, estás engañada. Dejar lo superfluo no es dejar algo, es dejar nada. Mira lo que tengo en la mano, ahora lo dejo caer. ¿Has visto caer algo? Es que no tenía nada. Sosín, se cae solo. Maite Gas. ¿Recordáis que os decía en el Zazen último, hace unos días, 4 días? No busquéis cosas concretas en el Zazen. Dejad que vuestra intuición, vuestra propia naturaleza se realice, y lo que haya de ser comprendido se comprenderá, y lo que no, no, pero será una vivencia que quedará evolucionando en vuestro espíritu. Por ejemplo, la alegría sin objeto. Podemos estar contentos, alegres, sin causa, sin tener que estimular estados de ánimo, comprando cosas, adquiriendo. La alegría la tenemos ya. Solo tenemos que aprender a dar al botón correcto. La alegría es espontaneidad, la espontaneidad de la libertad. Cuando te libras de tu ego, estás contento y no sabes por qué, ni es necesario saberlo. Todo está bien.
Fijaos qué esfuerzos hacemos para divertirnos. ¿Quién ha dicho que haya que divertirse? Ese es un adjetivo generalizado. Hay que ropa más divertida, hay que comida más divertida, hay que... ¿Qué es eso? Es un sobrepuesto más. ¿Por qué tiene que ser divertido nada? Cada cosa es como es. Y eso lleva contento, alegría, satisfacción, plenitud, armonía. Eso es liberación, eso es autonomía, eso es emancipación. Todas esas palabronas con las cuales tratamos de explicar los efectos de la meditación, del camino de Buda, de la enseñanza, de la transmisión. Al que practica todas estas conversaciones, su cerebro los va recogiendo y va transformándose. Si practica, si no practica, pues es una novela más exótica. Pero si practicas, todo eso se va pegando. Y germina. Estoy viendo esas mujeres árabes de tantos sitios que hacen esas tortas de pan sin levadura y las pegan a las paredes de los hornos, de hornos pequeños de leña que vacían y al rato las sacan preciosas, doradas o blanquidoradas. Pues las palabras del Dharma se nos pegan a la mente, al cerebro, al coco y se van orientando porque se practica. Si no, son solo palabras y por lo tanto no cuecen, no tienen color. ¿Qué? No os animáis, estáis dormidos, ¿eh? Os cuidáis poco, trabajáis mucho, coméis mal, tenéis disgustos, desilusiones, la atención se dispersa, no estamos en lo que se celebra. A ver qué veis, qué se os ha ocurrido, qué obstáculos hay, qué se os ha ocurrido durante la semana, que esta semana no hemos recibido ni un email. Empiezo a pensar que es inútil todo esto. ¿Será que ya ha acabado la cuestión? Había oídos para 3 meses, igual ya está. José, está ayudando mucho, Gaso. José, explícame un poco qué entiendes por ayudar. ¿Qué es lo que quieres decir? Bucea, bucea, bucea y saldrá solo sin pensar.
No hay por qué decirlo todo a la vez, pero si eres capaz, dilo. Es una guía. Bueno, antes. El tener la oportunidad de tener el Dharma tan cerquita, en libros, estas charlas, es una guía. José, otro poco más. ¿Una guía para qué? Pero no me contestes con la cabezona, sino con el corazón, cocoro, espíritu. ¿Una guía para qué? A ver qué te sale. Para vivir de una vez. Venga, un poco más cerca de ti, más lejos de tu cabeza. ¿Qué es vivir? ¡Ay, ay, 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 ay! A mí me ha salido eso. ¿Y a ti qué te sale? ¿Cómo se ríe eso qué? No lo sé aún. ¡Ah! 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 Venga, anímate, suéltalo, suéltalo, ya, 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 ya. Cuando escriba me lo dices. Ya, 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 no pienses. Venga, sígueme, sígueme, sígueme y saldrá. Venga, ¡ah! ¿No? Ha escrito Flor. ¿Y qué dice? Gaso. Para las personas que estamos empezando a conocer sus enseñanzas, todo es nuevo y valioso. Me alegro mucho. Fui. Comprender intelectualmente o creer que se comprenden las instrucciones, los 6 paramitas, el óctuple sendero, no es suficiente para que el ego se libere del sufrimiento y de la ignorancia. La práctica continuada de eso que se cree entender vuelve el conocimiento en sabiduría. La práctica sin intención hace que la voluntad de practicar sea olvidada. Sí. Y a seguir olvidando. Más, 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 más. Fui Gaso. Más, más. Tirar de la cuerda, que me voy. Y Sirio. ¿Cómo saber solo con la mente superficial que todo esto era posible? Sampai. No lo sé. Hay una intuición, ¿eh? Cuando todo acaba, algo empieza. Lo que antes decía, cuando el ego se ve a sí mismo como un objeto, ya estás en el camino. Se ha vuelto contra sí mismo, contra sí misma la función cosificadora. Es como antropofagia, ya ha ido comiéndolo todo y ahora, cuando se lo ha comido todo, ¿qué queda? Él mismo, cómetele, se le comió, se cosificó. ¿Tú lo entiendes? Y eso se puede intuir, ya es un gran paso liberador. A eso me refiero.
que si no fuera por estas charlas y tus libros, no lo sabríamos, Gaso, es Sirio. Otro aparecería. De todas maneras, Gaso. Yo tuve que ir al Japón. Bueno, entonces lo dejamos aquí. Gracias.